nada es comparable al amor de mi Jesús. Aleluya. Wow. Santo el Señor. Gloria a Dios. Si me ama, solamente extienda la mano y ore por mí. Bendígame y pida que la gracia de Dios caiga sobre este humilde siervo de Dios, porque lo que soy, lo que sé y lo que puedo hacer, se lo debo todo a mi Señor Jesús. Ven ahora a este lugar. Espíritu de Dios, sana, liberta, salva, levanta, fortalece, trae vida a cualquier cuerpo enfermo, trae sanidad a cualquier enfermedad. Que el reino de Dios venga. Yo me presento como un agente responsable del reino de Dios, para yo poder ayudar a tu pueblo, tus hijos, tu iglesia. Como tú nos amas, como tú amas tu iglesia, como tú nos amas a nosotros, porque todo es por el amor de Dios. En el nombre de Jesús, amén. En Romanos 8:39, empezando con un solo verso, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa última frase del verso adquirió para mí una gran significación mientras hacía mis devociones en esta mañana. Yo no estaba leyendo Romanos 8:39, yo estaba orando. Yo estaba orando primero en el Espíritu y después estaba orando la oración del Padre Nuestro, orando con Jesús. Pero mientras hacía mis devociones, de repente me saltó a mi espíritu la expresión de Pablo en Romanos 8:39. Wow. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ya yo sabía, cuando eso sucedió, que Jesús, que los ama tanto a ustedes, me estaba premiando, dándome un mensaje completamente nuevo para estrenarlo aquí en Maranata Este, lo cual para mí es siempre un privilegio, y lo cual sucede muy a menudo cuando vengo aquí. No tengo explicación por qué. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando yo pensé en eso, y se me despertó la realidad de que todo el amor de Dios Padre ha sido depositado en su Hijo Jesús. Esto hay que repetirlo porque son conceptos que no son muy conocidos, pero se me despertó, y esto lo hace el Espíritu Santo, la realidad que todo el amor de Dios, aleluya, ha sido depositado en su Hijo Jesús. Hemos repetido, hemos predicado que Dios es amor, porque es la esencia y el carácter del Dios creador del universo. ¿Quién no sabe eso? Esta declaración seguirá siendo el motor del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Solo que en esta noche, como resultado de este encuentro con el Espíritu Santo, hay algo más que nos añade otra perspectiva maravillosa, y es la siguiente: el Dios que es amor está en Cristo. Pero ahí no termina, porque el Cristo que es amor está en nosotros. Me atrevería a añadir otra cosa. ¿Crees que tú, que eres amor,
puedes darte para estar en otros. No es una interpretación teológica de un verso, es solo una pregunta. La dejo a tu discreción. Y posiblemente al terminar el mensaje, quizás la podremos todos contestar. Es un mensaje de mis famosos 7 puntos, gloria a Dios, y doy el punto y después hablo de lo que el punto dice. Cada uno tiene su forma, cada uno tiene como la gracia que Dios le ha dado. En primer lugar, vemos aquí que el plan de Dios no es amar al mundo de lejos. El amor de lejos como que no es amor. El amor siempre quiere estar cerca del objeto amado. Y eso no solamente en el aspecto matrimonial, sino en el aspecto filial. Extrañamos nuestras familias que están lejos, porque WhatsApp y vídeo no es sustituto para uno abrazar a un ser querido, darle un beso, sentir que te regresan el amor, el abrazo. Por eso es que esta situación por la cual pasamos en los últimos 2 años fue tan cruel, porque hizo que la gente se despersonalizara, hizo que las familias se dividieran, hizo que el país se dividiera, y hoy el mundo está más dividido que nunca. Se va a necesitar mucha oración y mucho amor y paciencia para que volvamos otra vez a ser una sociedad civil, donde le damos lugar a otros para pensar independiente, para actuar independiente y para hacer las cosas que quiera hacer en el marco, claro, de lo que es moral y lo que es ético. No porque nos están obligando o nos están amenazando de quitarnos algo o darnos algo. Este no es mi mensaje, voy a dejarlo quieto porque yo puedo hablar ese tema 2 horas, porque hay una indignación en mi espíritu. El plan de Dios no es amar al mundo de lejos. Un Dios personal busca tocar el objeto de su amor. ¿Entiendan esto? Este mensaje es maravilloso. Un Dios personal busca tocar el objeto de su amor. El amor de Dios se reflejó en Adán cuando, después de haberlo formado del polvo de la tierra, no fue suficiente para Dios, sino que posiblemente Dios se dobló, porque dice que sopló en su nariz aliento de vida, indicando esto, que estuvo muy cerca de la nariz y de la boca de su primera criatura en la tierra. ¿Qué es Dios? Cuando yo pregunte eso esta noche, usted me va a decir, amor, ¿qué es Dios? Entonces, cuando Dios sopla sobre Adán, no solamente le dio vida, le dio amor, le dio fe, le dio paz. Wow. ¿Por qué Dios no lo hizo de lejos? Hizo a los pájaros de lejos, hizo a los animales de lejos, solamente con la palabra. Pero cuando fue a crear al primer hombre, él quería alguien que él pudiera tocar, que él pudiera amar, alguien que tuviera de su misma sustancia, de su mismo espíritu, para entonces Dios hacerlo su hijo. En este primer punto yo tengo una anotación y digo que no hay una prueba mayor de amor que uno darle de su vida a otros. Por eso es que los que somos padres, ¿entiende? Cuando nace uno de nuestros hijos es algo especial, porque le dimos vida a otros. Cuando yo vengo a ministrarle a mis iglesias o a donde me invitan, algo se levanta en mí, porque
yo no vengo simplemente con un mensaje esquemático, yo vengo con un espíritu de amor dentro de mí que se manifiesta mientras yo predico y la gente lo puede sentir. Porque el amor da vida, el odio mata, la envidia asesina, pero el amor da vida a otro. Así que entendamos en este primer punto que el plan de Dios no es amar al mundo de lejos. Yo creo que nos haría bien a nosotros los pastores de no amar de lejos, de no estar escondidos de la gente, de dejarse tocar por la gente, de tocar a la gente respetuosa y éticamente, por cierto. Ahora, número 2, un Dios de amor extrañó que no tenía hombres para amarlos de cerca. Y eso aconteció después que el hombre perdió su relación con Dios por causa del pecado. Un Dios de amor, hermano, un Dios de amor. O sea, el que ama anda buscando oportunidades para demostrarlo. Creo que fue el martes pasado, hoy es martes, hace 7 días atrás, eran como las 2:30 de la tarde, estaba creo que escribiendo algo y de repente me vino un deseo que necesito congregarme. Y ya yo sabía que tenía. Pero en sí lo que yo sabía era que yo tenía que ir a 2 cosas. No a predicar, porque por cierto no prediqué. Yo tenía que ir a llevar algo que yo tengo y a requerir algo que yo necesito. Aunque el amor de Dios está en mí y yo lo puedo dar, pero también el amor que tienen los que están sentados ahí me ministra a mí. Si la iglesia agarrara esta cultura de amor, este país cambiaría. El evangelio cambiaría. Un Dios de amor extrañó que no tenía hombres para amarlo, se quedó. Tenía millares y millones de ángeles, querubines, serafines en el cielo, pero no tenía a nadie en la tierra. Claro, en el cielo tenía al Hijo de su amor, el cual la Biblia dice que estaba en el seno del Padre. Pero en la tierra se quedó. Por eso, como Él es amor, aún conociendo la condición de pecado y rebelión en el mundo, eso no le quita a Dios su pasión para amar. Si podemos pensar un poquito lógicamente, no sabía Dios que Adán había pecado. Y dice que aún en ese día vino y dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Dios sabía que había pecado. O sea que ahí, aún en el pecado, aún Dios no puede resistir de buscar a Adán para compartir su amor. Ahora, como Dios es amor, aún la condición de pecado y rebelión en el mundo no le quita a Él su pasión para amar. Interesante que nosotros sabemos que Dios hizo pactos, que Dios llamó hombre. Conocemos pacto con Abraham, con Moisés, con otros hombres, con David. Pero todas las búsquedas que Dios hizo para hacer pacto con los hombres, ¿sabe de dónde nace? De ese deseo y necesidad de amar aquello que salió de Él, que los hombres salimos de Dios. Dios no puede olvidar eso. Gloria a Dios. Yo creo que cada vez que Dios sopla, se acuerda que sopló sobre Adán, un vaso de barro. Así que Dios hace pactos. Los pactos están fundados en las promesas de Dios. Los pactos están fundados en el amor de Dios y en la seguridad que Dios va a cumplir su palabra. Pero lo que no se nos olvide es que la razón principal por la cual hace un pacto es para ver en qué forma, hasta que viniera Jesús, Él podía aún conectarse un poco con aquella raza humana que los había traicionado. Entonces, entiendo ahora que Dios no solamente estaba buscando
mantener su presencia e influencia en la tierra. Lo que hace un emperador, que su mayor deseo es mantener sus posesiones o sus colonias bajo su control, porque él es el rey, porque él es el emperador, porque él recibe oro y plata y cosas de su colonia. Esta no es la actitud de Dios. Dios está buscando mantener su presencia, influencia en la tierra por medio del amor y por medio de los pactos que hizo con Abraham, que hizo con Moisés, que hizo con David y que hizo con diferentes hombres en las Santas Escrituras. Así que un Dios de amor extrañó que no tenía hombres para amarlos de cerca. Por lo tanto, Él no se rinde. Él no se rinde. Porque entonces en este punto 3 aparece Jesús. O sea, todo esto era conducente a que el tiempo se cumpliera que Dios había determinado en su propia soberanía y en su propia autoridad, de que Dios se hiciera carne y que su Hijo viniera a vivir en esta tierra para traernos una religión, el amor de Dios. Por eso, religión sin amor mata a la gente, destruye a la gente, destruye las familias. Y eso es lo único que yo he tratado de hacer en Panamá. Así que no sé por qué molesta, no sé por qué saca ronchas, porque yo simplemente he venido a amar a la gente y a decirle a la gente que Dios te ama. Bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de Él. Él es nuestro amigo fiel. Dios, vamos a ver en este tercer punto, que en Jesús está la maximización. A veces uso palabras altas no para, sino porque es la única que encuentro y la que más da el sentido. Y como profesor me gustan las palabras. La maximización del amor de Dios, ¿sabe dónde se encuentra? En darnos a Jesús. Ahí fue la gran explosión del amor de Dios. Mucho mayor que lo que pasó en el capítulo 2 de Génesis. Mucho mayor, más significativa. Porque ahora no es Dios haciendo un vaso de barro y poniendo su espíritu. Ahora es Dios mismo. Una semilla que sale del vientre espiritual de Dios y que es engendrado, una semilla espiritual engendrada en el vientre de una virgen, para entonces Dios para siempre asociarse, conectarse con la raza humana en una forma que es irrompible, porque Dios, por eso es que nadie puede destruir la iglesia de Jesús. No importa, la iglesia está operante aún en los lugares donde es ilegal predicar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios hace que Dios despierta los corazones de los hombres por medio del Espíritu Santo para que amen a Jesús y Jesús los ame a ellos. Y Dios tenga gente con quien pueda tener esa comunión de amor. Cuando Dios envía a Jesús por amor, Dios no lo hizo por deber, ni por deuda que tuviera con los hombres. Dios no le debe nada a nadie. Dios envía a Jesús para probarnos que Él da lo más que Él ama en los cielos. Quiero que me escuchen bien, porque esto es demasiado importante. Dios envía a Jesús para probarnos que Él da lo más que Él ama en los cielos, para salvar a lo más que Él ama en la tierra, los seres humanos. ¿Sabe que Dios nos ama? Aún los que son sus enemigos, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Oyó la disertación del apóstol Juan, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos añade
si nos amó cuando éramos pecadores, ¿qué sucede ahora que hemos sido reconciliados en la sangre de su Hijo? Ahora nos promete Juan que seremos salvos por su vida, seremos sanos por su vida, seremos protegidos por Él. Por lo tanto, usted no debe tenerle miedo a Dios. Reverencia es una cosa, miedo es otro. Wow. Así que Dios envía a Jesús para probarnos que Él da lo más que Él ama en los cielos para salvar a lo más que Él ama en la tierra, los seres humanos. O yo entendí que por eso Jehová Dios le pidió a Abraham que le diera en sacrificio lo más que él amaba, a su hijo. Las palabras de Dios fueron exactas. Toma al hijo a quien más ama, se lo repitió, se lo recalcó, y llévalo al monte que yo te mostraré y sacrifícamelo allí. Claro, aquí sabemos que hay una transacción que nunca más aparece en la Biblia. Usted puede creer que era que Dios iba a instituir sacrificios humanos en el Antiguo Testamento, como los sacrificios que han tenido las culturas salvajes, las culturas paganas por tanto tiempo. No, Dios estaba tratando de conseguir otra cosa. Dios estaba tratando de conseguir a un hombre que le manifestara a Dios, que lo amaba más que los otros hombres y que lo amara aún más que a su propio hijo. Póngase usted en el lugar de Abraham. Dios le había dado una promesa que él sería padre de una multitud, y ahora el mismo Dios viene y le dice que le entregue a su hijo. Pero Dios está haciendo algo de lo cual no se lo advirtió a Abraham, porque si se lo hubiera advertido, esto no iba a funcionar bien, porque entonces Abraham lo iba a obedecer por ventajismo personal, no por amor. Dios no quiere que usted le obedezca ni por miedo al infierno. Dios quiere que usted le obedezca porque usted lo ama. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Jesús? Gracias. Vamos a hablar un poquito de esto. Como Dios le pide a Abraham que diera en sacrificio lo más que él amaba a su hijo. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Abraham? Vino y lo puso en el altar y levantaba el cuchillo. El ángel aparece: no lo hagas, porque hay una promesa sobre él. Pero ¿sabe lo que pasó allí? Allí apareció un cordero que subía por la otra ladera de la montaña, y ese cordero sustituyó al niño, sustituyó al hijo. Gloria a Dios, porque el cordero ha sido el animal preferido de sacrificio en el trato de Dios con el primer pueblo, con Israel. Tanto así que a Jesús se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios le hace una promesa a Abraham: por cuanto no me has negado tu único hijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y tercero, tu simiente, tus hijos van a poseer las puertas de los enemigos. Pero hay otra cosa que no se dice y no tiene que decirse, pero yo puedo interpretarla, me tomo la libertad bíblica de hacerlo, que ahora la simiente de Abraham va a ser bendecida, va a ser salva, porque de los mismos lomos de Abraham saldrá el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo es un ¿qué? Un hijo de ¿quién? De Abraham. Es otro hijo, es hijo, es descendencia. Ahora, ¿qué sucede ahora? Como Abraham no le negó su hijo a Dios, ahora cuando la simiente de Abraham, que ahora
En ese tiempo eran los judíos, hoy somos también los gentiles. Ahora Dios no puede negarle su hijo a la simiente de Abraham. Valor por valor. ¿Me estás entendiendo? Es que el plan de redención es tan maravilloso cuando usted lo entiende. Y entender el plan de redención hace a una iglesia poderosa. Como le decía al pastor Cristian, que una gente pensante, una gente instruida en la palabra de Dios, no van a ser engañados por ningún cuento. Pues conoceréis la verdad. ¿Verdad que sí? Y la verdad que hace, nos hace que libres. Wow. Ahora, la maximización del amor de Dios se encuentra en darnos a Jesús. Entonces, ahora, vamos al punto 4. El punto 4, hablemos de la realidad que Dios estaba en Cristo. Y esto toma otro matiz. No es simplemente algo figurativo, es algo real. En 2 Corintios 5, 19, una de las pocas escrituras extras que estoy usando hoy, dice que Dios estaba en Cristo. ¿En quién estaba Él? Una pregunta, ¿estaba montado a caballo? No, ¿dónde estaba? En la palabra en significa adentro. Que Dios estaba dentro de Cristo. ¿Y qué hacía? ¿No tienen el verso no lo tienen? 2 Corintios 5, 19, por favor. Quiero que mis hermanos lo vean. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Consigo es con Él. Estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, no impidiendo que sus pecados impidieran que Él pudiera seguir amando y honrando a los que reciben a Jesús por medio de la sangre. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahora nos dio a nosotros una responsabilidad y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que nuestro trabajo evangelizando no es condenar a la gente. Eso no indica que minimizamos el pecado. Eso no indica que no somos claros que sin santidad nadie ve al Señor. Eso no quita que el pecado hay que arrepentirse de ello y sacarlo. Eso no implica que no le vamos a decir acerca del pecado a los pecadores. Y tenemos que orar para que ellos sientan la convicción de pecado. Pero no estamos para nosotros simplemente hablar de la condenación, sino de la reconciliación. Pongámoslo en esta forma. En el cielo el Hijo estaba en el Padre. En el cielo el Hijo estaba en el Padre. Porque nos dice que estaba en el seno de Dios, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Juan. Pero en la tierra el Padre está en el Hijo. Jesús lo dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús era consciente que el Padre estaba en Él, no figurativamente, sino como una realidad. Ahora, y lo hizo, Dios lo hizo para compensar lo que había sucedido en el Edén. Cuando Adán pecó, Dios salió de Adán. No perdió la vida, Dios le permitió cierta medida de vida y de espíritu para que no muriera, para que siguiera la población que Dios necesitaba hasta que Cristo viniera. Dios salió de Adán. En lo que conocemos nosotros como la encarnación, que es cuando el verbo se hizo carne, Dios entra otra vez al hombre. Dios entra otra vez al hombre. Podemos decir que María es la segunda persona que tuvo a Dios adentro, que tuvo el Espíritu de Dios adentro. Porque en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, pero no se quedaba, no entraba. El Espíritu Santo está sobre mí, esa era la norma. Pero ahora, por eso es que nosotros como evangélicos no podemos menospreciar a María por miedo a
al culto mariano, tenemos que saber que dice la Biblia: bendita eres entre todas las mujeres. O sea, no hay mujer que pueda ser más bendita, y no hay mujer ni hombre que pueda ser más bendita que ella, porque tuvo el gran privilegio de ser la primera mujer donde Dios entró dentro de ella, en la misma forma que Dios había entrado en Adán. En la encarnación, Dios entra otra vez al hombre. Por eso es que el verbo se hizo carne, pero en ese verbo estaba Dios, estaba Jesús. Eso explica claramente. No tengo versos porque no quiero ser muy extenso. Eso explica claramente la insistencia de Jesús que el Padre estaba en él. En aquella conversación en Juan 14, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, él le dice: siempre he estado con vosotros. Se le voló la mente. ¿Cómo va a ser? El Padre está en los cielos, Él no está aquí. Él dijo: no, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una misma cosa. Ahora, eso lo toman los Jesús solos para decir que no hay división entre Padre e Hijo. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él está diciendo: somos una misma cosa, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Y yo siempre hago las obras que Él hace. Y yo no hago nada, yo no inicio nada, yo no predico nada, yo no planeo nada que no sea el Padre quien lo haga en mí. Eso lo hace a Jesús un agente súper responsable de la comisión de traer el reino de Dios a la tierra. Oh my God. Alguien diga aleluya. Ahora, vamos al punto 5. ¿Cómo Jesús vivió en la tierra? Jesús vivió en la tierra por el amor del Padre que estaba en Él. ¿Cómo tú debes vivir en la iglesia? Por el amor de Jesús que está en ti. Olvídate de los reglamentos, olvídate de todas estas cosas, este paquete eclesiástico, ¿entiende? Contrario a Adán, a Jesús nunca se le ocurriría traicionar al Padre. Nunca tuvo oportunidades, porque Jesús sabía cómo el Padre lo amaba. Había estado con Él desde la eternidad, y ese amor le aseguraba a Jesús su presencia, la presencia del Padre, la paz del Padre, la provisión del Padre, y aún su existencia como ser humano. Él sabía que como hombre él le debía eso a la obra maravillosa de su Padre. Como siempre, porque Satanás lo hizo en el capítulo 3 de Génesis, trató de separar a Jesús del amor del Padre. Lo encontramos en la tentación en el desierto. Pero vino muy tarde. Este intento no fue fructífero, porque cuando Satanás lo tienta en el monte de la tentación, en el desierto, ya Jesús había recibido en el Jordán una inyección del amor del Padre. Cuando el cielo se abrió, alguien alaba a Dios, aleluya. Cuando el cielo se abrió, y el Espíritu Santo vino sobre él, y viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. ¿Por qué no dijo escogido? ¿Por qué no dijo ungido? ¿Por qué no le llamó apóstol? ¿Por qué no le llamó evangelista, ministro? No, reverendo, no. Este es mi Hijo amado, y estoy complacido con Él. Dale gloria a Dios. Pero el muy sinvergüenza y audaz y atrevido trató de
enemistarlo con el Padre. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre ahí? Él no te ama. Recuerde que la Biblia no siempre escribe todo el diálogo, sino lo suficiente para tu salvación. Usted no sabe qué diálogo hubo y usted no sabe cuántas veces Satanás vino durante la tentación, aún antes de los 40 días. Yo creo que él trató de hacerle la vida imposible, porque de ese desierto tenía que salir Jesús en victoria para salvarnos a nosotros. Pero el muy atrevido, lo primero es si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Por qué no operas tu poder independientemente de Él? Está pasando hambre. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Hazla. Tú tienes el poder. Si eres su hijo, Él no quiere que tú pases hambre. Así que ya rompe. Son 40 días. Come. Jesús sabía quién Él era. ¿Sabe cuál es nuestro problema? No sabemos quiénes somos. Yo dije que no sabemos quiénes somos. Y cuando aparece un maestro o un pastor que no solamente es ungido y santo, pero es inteligente y sabe discernir las doctrinas bíblicas de la autoridad del creyente y de la justificación, se le acusa de cuánta cosa hay. Se nos acusa que estamos endiosando al hombre, lo cual nunca hacemos. Se nos acusa que estamos diciendo que es más importante el Cristo que está dentro que el que está sentado en el trono. Mentira, eso no es. Pero hay una realidad que tú tienes que saber quién tú eres. Tú no eres simplemente un evangélico, un pentecostal o un maranateño. Tú eres un hijo o hija de Dios. Y no me canso de decirlo. No me canso de decirlo. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado o revelado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se nos revele, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Wow. Cuando único Jesús se desesperó, no fue en el monte de la tentación, fue en la cruz. ¿Y sabe por qué se desesperó? Porque Él percibió como que el Padre lo abandonó. Él percibió eso. Y en medio del dolor y de la burla de todo el pueblo, Él se sintió que el Padre lo había dejado solo. Perdónenme por lo que voy a decir. Ahora entiendo por las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:19. Apunta esto, pastor, que Dios no lo dejó, porque Dios estaba en Cristo en la cruz reconciliando consigo al mundo. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? ¿Qué hacía Jesús en la cruz? Reconciliando consigo al mundo. ¿Lo sentía Jesús? No. ¿Lo percibía Jesús? No. Pero las realidades espirituales muchas veces no se perciben, no se sienten, no se oyen, no se ven, pero son reales. ¿Cuántas veces yo he percibido que Dios no está por ningún lado? ¿Cuántas veces yo he percibido que no puedo hacer algo? Especialmente ahora que estoy escribiendo un libro. ¿Cuántas veces percibo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero eso no cambia la realidad de que por causa del amor de Dios nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice Dios. Aleluya. Espero que entendieron esto, pero si no, lo pueden volver
a escuchar o a ver en los medios sociales. Número 6. Vamos entonces a Romanos 8:37. Dice antes en todas estas cosas, y mencionó un sinnúmero de cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó, por medio de aquel que nos... No, por medio de aquel. ¿En qué insiste Pablo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Aquel que nos qué? Entonces, ¿a dónde es que se da el beneficio? ¿Cuál es la razón principal de todo este asunto? Es que el amor de Dios. Sí, gracias por la sangre, gracias por la cruz, gracias por todo esto, pero es toda la sangre y la cruz es resultado de que del amor de Dios. Si no hay amor de Dios, la sangre no te puede limpiar. Si no hay amor de Dios, aleluya, la cruz no te puede reconciliar. Todo tiene que ver con el amor de Dios. Aquí está hablando de que nosotros somos más que vencedores aun cuando perdemos la vida. Dice, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. En otras palabras, que aun siendo martirizado, dice Pablo, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca me va a dejar. Porque Pablo sabía que el amor de Dios, y lo han dicho, o sea, personas que han ido al cielo, el amor de Dios es tan maravilloso que cuando un mártir, cuando esa hacha va a caer sobre su cuello, ¿entiende? O cuando esa espada le va a cortar el cuello, de repente Dios saca el espíritu segundos antes, de forma que la persona no sienta ningún tipo de dolor, y se encuentra en la presencia del Padre riéndose del ¿cómo le llama? Del verdugo, riéndose de que el verdugo se está sacudiendo la sangre que está en su ropa, y Jesús está y el santo está en el cielo vestido con ropas blancas. Aleluya. Alguien diga aleluya. Por esa razón, a un rosario no le tiene miedo a la muerte. No le tengo miedo a las amenazas. Por el amor de Dios. No porque tengo una super fe. No. No eso. Al igual que a Jesús, Satanás no querrá separar del amor de Cristo. Por lo tanto, toda persecución, todo sufrimiento y todo ataque que viene a nuestras vidas tiene una semilla. Y esta es la semilla de todo ataque. Dios no te ama y Jesús se olvidó de ti. Ahí se resuelve. A mí me lo ha dicho. Las dos cosas. Dios no te ama y Jesús se olvidó de ti. Ahí es que tú tienes que saber quién tú eres, quién es Dios y quién es Jesús. Por lo tanto, la seguridad de mi victoria en este mundo está en el conocimiento de aquel que nos amó. Lo que voy a decir ahora, presta atención. La seguridad de mi victoria está en el conocimiento de aquel que nos amó. Jesús, quien con su amor vive dentro de nosotros, como Dios con su amor vivía dentro de Jesús, aún durante el sufrimiento de la cruz, lo cual yo nunca lo había predicado hasta esta gloriosa noche. La seguridad de mi victoria está en el conocimiento de aquel que nos amó. Jesús, quien con su amor vive dentro de nosotros, como Dios con su amor vivía dentro de Jesús aún durante el sufrimiento de la cruz. Y esto nos lleva entonces a la seguridad de que nada, diga nada, nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿de quién es el amor? ¿En quién es? En Cristo. Bien. Aleluya. Veamos ahora que el amor de Dios está en Cristo, porque Dios está en Cristo. Voy a pedir que repitamos eso. Diga conmigo, el amor de Dios
está en Cristo porque Dios está en Cristo. Número 2, el amor de Cristo está en mí porque Cristo está en mí. Tenemos dos lados del triángulo. El amor de Dios está en Cristo porque Dios está en Cristo. El amor de Cristo está en mí porque Cristo está en mí. Vamos entonces al tercer lado del triángulo. Hay un triángulo divino de amor que asegura que siempre seré victorioso y nada me podrá separar de Dios. Veamos otra vez este triángulo. Dios está en Jesús con su amor. Di conmigo, Dios está en Jesús con su amor. Número 2, Jesús está en mí con su amor. Número 3, por lo tanto yo estoy en Dios y en su amor, porque Dios está en Cristo, Cristo está en mí, y el amor que está en mí es el de Dios, que Cristo lo pone en mí. Alguien diga aleluya. Eso fue lo que el Señor empezó a decirme a las 7:30 de la mañana. Y era para ustedes. Ustedes son más que vencedores. Ustedes son más que bendecidos. ¿Saben por qué? Es el amor de Dios quien hace que yo venga y sea ustedes a los primeros. No a la super iglesia de la central, sino a la sencilla Maranata Este. ¿Qué se llama eso? El amor de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más y más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús yo oro por cada persona que se conectó, cada persona que está aquí. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu crisis, no importa cuál sea tu necesidad. Hay uno que está sentado en el trono a la mano derecha del Padre. Se llama Jesús. Te amó desde antes de la fundación del mundo. Te amó en la cruz. Te amó cuando eras pecador. Te ama ahora que eres salvo. Ha venido a vivir dentro de cada creyente. Y te sigue amando sentado a la diestra del Padre, orando por ti. Aún ora por los pecadores, aún ora por las naciones. Y es ese Jesús a quien yo te presento ahora. Sé sano de toda enfermedad. Sé libre de todo demonio. Y si no eres salvo, levanta la mano y dile a Jesús que venga a tu corazón, que perdone tus pecados, que te salve, para que puedas tú ser un contenedor también del amor de Dios y los pueda llevar a otros. En el nombre de Jesús. Queridos amigos y hermanos, los amo y los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Jesús. Gracias. Amén. Cuando recibieron esa palabra, amén. Lo interesante es que Pablo dice en Romanos 8:32: y el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó es por amor, por todos nosotros. Hace una pregunta: ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? O sea, si Dios te amó y le entregó a su hijo, no hay nada que tú le pidas a Dios que Él no te lo pueda dar, porque ya Él te entregó todo, que era su propio hijo. Así que te invito a que, si traíste una ofrenda o tu diezmo, lo que
Dios ha puesto en tu corazón, lo levantes y juntos oremos y le demos gracias a Dios por el amor que Él nos entregó a su propio Hijo. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que transforma a cada individuo, Padre. Yo te doy gracias por tu amor, Padre, porque, Señor, lo que tú diste es más valioso que nosotros lo podamos dar aquí en la tierra, Padre. Pero tú lo diste, Padre, por causa de que también tú amabas a alguien aquí en la tierra, Padre. Y nos diste lo más preciado del cielo, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese amor, Padre. Ese amor que nos sana, ese amor que nos levanta, ese amor que nos prospera, Señor. Ese amor que nos liberta, ese amor que nos lleva al destino que tú has preparado para nosotros, Padre. Gracias porque tú has derramado ese amor sobre nosotros, Padre. Y yo te pido que cada hermano, Señor, no dé ni por tristeza ni por necesidad, sino dé porque sabe que Dios le ama y que entregó a su propio Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. De con gozo, de con alegría de lo que el Señor ha colocado en su corazón. Gracias. Usted puede levantar sus manos y adorar al Padre. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta perla de